Muy bien, pues ya se está grabando y aprovechando que ya se está grabando, por aquí necesitamos igualmente iniciar el temporizador. Vamos a poner 120 minutos. Listo. Bueno. Ahí está, clase 4, dominando el contexto y el futuro de la inteligencia artificial. En las clases anteriores no tocamos mucho el tema, pero es importante que retomemos un tema que se llama espacio vectorial. El espacio vectorial es algo que tiene que ver mucho con la arquitectura Transformer. Haciendo un repasito rápido, toda la avalancha de innovación que tenemos actualmente por la inteligencia artificial tiene que ver únicamente con una arquitectura que se creó en los laboratorios de Google en el año 2017 y que se llama arquitectura Transformer. La T, cuando ustedes usan ChatGPT, la T es por Transformer. ¿Qué significa entonces GPT? Repasamos. Significa Generative Retrainer Transformer, o sea, una red neuronal de arquitectura Transformer que está preentrenada para generar nuevos tokens. Eso es lo que significa. Entonces, cuando nosotros hablamos con el chat, obviamente el chat no tiene conciencia, obviamente el chat no tiene albedrío, obviamente el chat no tiene intenciones. Solamente está calculando la probabilidad de que el siguiente token sea X token o Y token. ¿Y qué son los tokens? Para repasar también, los tokens son conceptos abstractos. No, el chatbot no trabaja internamente con palabras, no trabaja internamente con bases de datos, no trabaja internamente con letras, no trabaja internamente ni siquiera con sílabas. Internamente trabaja únicamente con números, vectores, y cada uno de los conceptos que esos números o vectores representan se les llama tokens. Una palabra puede estar compuesta de 1, 2, 3, 8 o 20 tokens. Eso lo decide el modelo dentro de su arquitectura. Conforme a su entrenamiento, ya ponderizó, ya abstrajo la información a un nivel multidimensional, de tal manera que ese concepto, no la palabra en sí, no la letra en sí, sino ese concepto, incluso más allá de los idiomas, ese concepto ya está representado en un vector. Y por eso entonces retomamos ahora lo que es el espacio vectorial. El espacio vectorial es, como vimos en las primeras sesiones, que los modelos de inteligencia artificial tienen millones de parámetros, o sea, millones de tokens, o sea, millones de vectores. ¿Cómo está eso? Bueno, decíamos que la primera versión de ChatGPT, la 3.5, que salió hace 3 años, en noviembre del 2022, tenía 175 millones de parámetros. Es una cuestión difícil de entender, pero tenemos que acostumbrarnos a entender la cantidad de parámetros que este tipo de modelos tienen. Y esa también es la razón por qué este tipo de modelos no los podemos correr en nuestros propios equipos, porque no tenemos memoria y hardware necesario que soporte esa cantidad de parámetros cargados en memoria. Se requiere de un super equipo de cómputo de centros de datos masivos para poder estar ejecutando este tipo de modelos. Después hemos visto que hay técnicas de destilación, técnicas de cuantización que pueden comprimir el modelo
la técnica más sencilla para comprimir el modelo es restándole puntos decimales. Los valores dentro de una red neuronal por lo general están entre 0 y 1, porque solamente estamos calculando probabilidades. Si me da 0, pues es 0 probabilidad. Si me da 1, es 100% de probabilidad. Pero trabajamos en ese rango. Sin embargo, podemos tener hasta 64 dígitos después del punto decimal. O sea, tenemos una precisión brutal. Cuando nosotros hacemos el entrenamiento de una red neuronal, los números decimales son los que se van ajustando. Al principio se inician de forma aleatoria, pero conforme vamos entrenando nuestra red neuronal, con muchos ejemplos, en este caso para una red transformer, con muchos textos, la vamos entrenando. ¿Se acuerdan que el entrenamiento era, le paso 3 o 4 palabras, le oculto la última, le pido que haga una predicción sobre cuál cree que sea la última palabra, hace la predicción de cualquier palabra aleatoriamente, y luego le digo, no era esa palabra, era esta otra, y entonces matemáticamente calcula cuánto se equivocó y empieza a ajustar sus pesos. Inicia de forma aleatoria, pero conforme se va entrenando, ajusta esos pesos, y puede ajustar hasta 64 dígitos. Su precisión es tal que tiene hasta 64 dígitos después del punto decimal. En la etapa de entrenamiento, como va a estar ajustando sus pesos, es muy importante la cantidad de puntos decimales que maneje. Entre más punto decimal tenga, más capacidad tendrá mi modelo de ajustarse mejor y de aprender de los textos con los cuales lo estoy entrenando. Pero una vez que mi modelo ya está entrenado, una vez que yo corto ese entrenamiento y empiezo a hacer la otra etapa, la cual se llama etapa de inferencia, donde estoy usando mi modelo para predecir los siguientes tokens, entonces ahí los puntos decimales ya no tienen tanta relevancia. Yo puedo hacer que un modelo, o sea, vamos a poner unos ejemplos medio al tanteo, no me lo tomen literal, pero son ejemplos más o menos para dimensionar. Vamos a suponer que una versión de ChatGPT pesara unos 200 gigas. Eso significa que necesito esa cantidad en memoria RAM. Pero ¿qué puedo hacer? De 64 de punto flotante o de 64 dígitos después del punto decimal, lo puedo reducir a 32. Y al comprimirlo, pierdo cierta capacidad del modelo. A lo mejor el modelo estaba acertando 10 de cada, 9 de cada 10 prompts que yo le pedía. Entonces, a lo mejor, entonces está en una tasa del 80 y algo, del 90 y algo por ciento de precisión. Pero yo le quito de 64 decimales, lo bajo a 32, pero solo pierdo 0.5% de precisión. Obviamente todo esto tiene que ser con métricas, ¿no? Saco mis métricas y digo, mira, yo ya hice la prueba que aun cuando le quito la mitad de los puntos decimales, la precisión solo baja 0.5%, pero el peso que requiero para ejecutar mi modelo se disminuye. Ya no pesa 200 gigas, ahora pesa 100 gigas. Ya lo puedo ejecutar en un hardware más sencillo, más económico, ya me gasta menos electricidad, ya está más accesible para algunas empresas. Puedo hacerle una cuantización más agresiva. De 32 puntos decimales que manejan mi red neuronal, lo puedo bajar a 16. Y reduzco nuevamente su tamaño. Ahora a lo mejor pesa 50 gigas, 30 gigas, 20 gigas. Ya lo puedo empezar a ejecutar en una computadora un poquito más accesible para la masa de personas. ¿Y cuánto pierdo de precisión? Tal vez pierda 2 o 3% de precisión. Pero ¿cuánto estoy ganando? Porque el modelo ya no pesa 200 gigas, ahora pesa 20 gigas. Lo reduje 10, un orden de 10, y solo perdí 2 o 3% de precisión. Todo esto se le llaman técnicas de cuantización. Pero sí es muy importante que entendamos entonces ahora qué es el espacio vectorial. El espacio vectorial es dentro de estos 175 de millones de parámetros, hay terminologías de tipo doctorado, de tipo de paper, y también hay terminologías, formas de hablar más coloquiales, más regionales, toda la hate y toda la jerga que se utiliza, no sé, en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Existen ambas cosas dentro de mi espacio vectorial. Yo puedo hacer, si hago un buen prompt, puedo hacer que el modelo me prediga tokens que estén acordes a cierto
a cierto modo de hablar, o puedo hacer que me dé tokens de otra forma de hablar. En otras palabras, puedo extraer tokens de calidad o puedo extraer tokens simplemente aleatoriamente. Entonces, entender ese espacio vectorial es entender que si yo en mi prompt le pido específicamente algo al chat, se va a mover al espacio vectorial donde produzca los tokens más adecuados para ese prompt. Si yo le digo, oye, háblame con acento de chilango, es para la gente que vive en la Ciudad de México, se les llama chilangos, háblame con acento chilango y háblame sobre, invéntame una noticia, no sé. Y entonces va a hacerlo y me va a producir esa calidad de tokens. En cambio, decíamos en las sesiones pasadas que si yo al chat le pido, a partir de ahora te vas a comportar como un experto en tecnología y me vas a hacer una ponencia para un taller de inteligencia artificial. Y estos son los temas que quiero que hables. Pum, pum. Automáticamente los tokens que me va a producir son tokens de una mejor calidad porque lo estoy moviendo al espacio latente dentro de su espacio vectorial, lo estoy moviendo al espacio latente de los tokens de calidad que se ajustan probabilísticamente mejor al prompt que yo le estoy pidiendo. Si yo no entiendo eso, entonces voy a tener todavía muchos errores, que voy a cometer muchos errores al pedirle las cosas al chat, porque voy a hacer muchas peticiones que son ambiguas. Si yo le hago una petición ambigua a un modelo de inteligencia artificial, entonces los tokens que me va a producir son tokens promedio. No se va a mover en su espacio vectorial, no me lo va a ir de la parte creativa a la parte académica, no me lo va a ir de la parte, no sé, de biología a la parte física, no me va a especializar y producir un token de calidad porque no lo estoy especificando en el prompt. Si mi prompt tiene alguna frase, alguna petición, algún concepto que es ambiguo, entonces los tokens que me va a producir son tokens promedio. Pueden ser que me parezcan suficientes, pero puede que para el caso es particular que yo estoy usando no me esté funcionando. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Vimos en las sesiones anteriores que necesitamos entender otro concepto. Este otro concepto se llama ventana de contexto. La ventana de contexto es que aunque mi red neuronal tenga 175 millones de parámetros, no me puede producir tokens de forma infinita porque tiene una memoria. La ventana de contexto tiene que ver con cuántos tokens considera hacia el pasado para generar y cuántos tokens puede generar hacia el futuro. Esa es mi ventana de contexto. Las versiones de los modelos de inteligencia artificial actuales manejan en sus versiones gratuitas una variedad de ventanas de contexto. Hay unos muy pequeñitos con 8,000 tokens de contexto, 32,000 tokens de contexto, 128,000 tokens de contexto. Y eso tenemos que empezar a entenderlo en qué tanto texto es. Por ejemplo, 8,000 tokens de contexto son más o menos 5 cuartillas. 32,000 tokens de contexto pueden ser unas 18 o 20 páginas. 128,000 tokens de contexto pueden ser unas 60 o 80 páginas. Varía un poco del idioma y varía un poco de qué palabras metamos en esas, pero más o menos es el equivalente. Entonces, 250,000 pueden ser unas 120 cuartillas. 500,000 tokens, pues unas 240 páginas. 1,000,000 de tokens, pues ya ronda los 480, 500 páginas, 500 cuartillas. Esa es la cantidad de memoria que mi chatbot puede leer hacia atrás antes de predecir los siguientes tokens. ¿Había una pregunta? Ajax, por favor. ¿Sí estás por ahí, Ajax? Hola, Samuel, buen día. Buen día, adelante. Gusto saludarles. Ah, Me quedé pensando en esto que mencionas de que tiene hasta 64 decimales del 0 al 1 para ver esa capacidad de entrenamiento que tiene, más o menos así lo entendí, pero ¿en dónde aparece ese número? ¿Y cómo puedo modificarlo? Muy bien. No podemos nosotros como tal modificarlo.
Eso es una parte de la arquitectura internamente. ¿Se acuerdan en las primeras sesiones que vimos cómo funcionan las redes neuronales? Que vimos que cada punto o cada nodo representa un valor y que esa neurona se tiene que conectar con todas las neuronas de la siguiente capa para aplicar una función matemática y hacer la predicción del siguiente token. Entonces, cuando yo inicializo mi red neuronal, yo tengo que definir cuántas neuronas de entrada va a tener, cuántas neuronas va a tener en la primera capa, cuántas va a tener en las capas ocultas. Tengo que definir igual el tamaño de las capas ocultas y luego tengo que definir el tamaño de la capa de salida, cuántas neuronas quiero en la capa de salida. Cuando yo ya tengo ese esquema de el diagrama de cómo quiero mi arquitectura, yo tengo que entender que cada puntito representa una neurona y cada neurona, ahí es donde va a inicializarse un número aleatorio entre 0 y 1. Y ya que se inició aleatoriamente, y también tengo que definir de cuántos, con cuánta precisión, con cuántos decimales. Eso obviamente me va a requerir más o menos memoria. Si yo le digo que sea de 2 decimales, pues muy poquita memoria. Pero igual, ¿cuánto va a poder aprender una red neuronal que tenga solo 2 decimales? Entonces, aquí lo que hicieron fue hacer lo más grande posible. Dijeron, si vamos a tratar de crear una red neuronal que domine todos los idiomas, y si vamos a tratar de crear una red neuronal que domine todos los textos disponibles en Internet para que comprima ese conocimiento dentro de sus pesos, entonces tenemos que inicializar, para empezar, de 175 millones de parámetros, o sea, enorme, enorme, y con una precisión de 64 decimales. O sea, que fue de hecho, eh, podrían haberlo elevado a más, a 128 decimales, pero fue lo que más pudieron en ese momento, y como todo esto es hardware, es electricidad y es tiempo, pues fue lo que las empresas pudieron hacer en su momento. Fue la apuesta que dijeron, vamos a resolver este problema con fuerza bruta. Métele más capas, métele más decimales y métele más textos de Internet. Y todo eso. Pero no es que nosotros lo podamos modificar, sino que eso se inicializa de forma aleatoria y solito, calculando la derivada y calculando qué tanto se equivocó al predecir la siguiente palabra, con eso es que va ajustando sus pesos y lo va a hacer a través del tiempo en que yo lo tenga entrenando, no a través del tiempo que lo tenga usando. Recuerden que son dos etapas distintas. Una es la etapa de entrenamiento y otra es la etapa de inferencia. En la etapa de entrenamiento le paso una frase, oculto la última palabra, le hago que prediga esa frase. Al principio predice cualquier cosa sin sentido, pero eso que predijo sin sentido lo comparo con la palabra que debería de ir en esa frase y calcula cuánto se equivocó y calcula la derivada que le dice en qué dirección tiene que ajustarse. Pero no tiene que ajustar uno solo, sino tiene que retropropagarse eso y ajustar los 175 millones de parámetros. Adelante, Pablo. Sí, una pregunta, Samuel. Cuando estamos hablando de la etapa de entrenamiento, ¿eso es algo que solo hacen los desarrolladores de los modelos o lo podemos hacer nosotros? No es tan complicado de hacerlo, pero lo que es complicado es tener ese hardware. O sea, estamos hablando de que ni los gobiernos tienen esa cantidad de hardware para hacer una red neuronal de ese tamaño. Solamente las empresas gigantes tecnológicas, estamos hablando de Amazon, Google, Facebook, Apple tal vez por ahí, en este caso OpenAI, pero OpenAI tuvo que meterle mucha inversión y la mayoría de sus chips se los rentó en su momento a Amazon y después se los empezó a rentar a Microsoft. Entonces, ni siquiera los gobiernos tienen esa capacidad. Entonces, aunque nosotros aprendiéramos a hacerlo, yo sé hacerlo, hay dos limitantes. No tengo acceso a todo ese Internet, perdón, a todo ese texto que está ahí por ahí en Internet, porque estas empresas llevan años raspando el Internet para recuperar todo ese texto en todos los idiomas. Ni tampoco tengo acceso a ese hardware para crear una red neuronal de ese tamaño. Podríamos hacer una red neuronal más chiquita de 100 neuronas, de 1000 neuronas y con, no sé, 4 o 5 puntos decimales. Eso es lo que nos daría a nosotros a nuestro hardware. Pero, mucho ojo, que no pueda hacer algo de ese tamaño no significa que no pueda hacer nada. Lo que sí podemos hacer es el ajuste fino. Como ya existen en Internet muchos modelos, yo puedo descargarme uno que ya esté cuantizado y que ya esté preentrenado. Recuerden la palabra del GPT, la P es de preentrenado. Yo puedo descargarme un modelo que esté preentrenado, que ya esté cuantizado a tal vez a 8 bits, a 16 bits,
Eso más o menos se traduce más o menos en la misma cantidad de puntos decimales, en 8 puntos decimales o en 16 puntos decimales, perdón, dígitos después de punto decimal, y yo en un hardware más o menos ya más casero, aún así son hardwares caros, tengo que tener una tarjeta gráfica potente, pero es algo que sí, digamos, sí está a mi alcance y yo le puedo hacer un ajuste fino, es decir, ya no empiezo mi red neuronal de forma aleatoria, sino que copio lo que ya está por ahí disponible de algún modelo que esté libre, mucho ojo, que esté libre, porque los Gemini, GPT, Grok, los más potentes no están libres. Ese es el secreto empresarial. Pero hay otras empresas que han liberado modelos y que los han puesto a disposición, porque son modelos un poco menos potentes, un poco menos precisos, pero que ya están preentrenados. No tienes que empezar ese trabajo desde cero. Y le haces ahora lo que se llama ajuste fino. Ajuste fino es hacer lo mismo. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer un chatbot que se especialice en veterinaria? Entonces yo creo un dataset con libros de veterinaria, con los temas en los que yo quiero que se especialice mi modelo. Como ya fue un modelo cuantizado, es decir, que se le quitaron dígitos, ya, digamos, perdió un poco de precisión. A lo mejor rondaba el 85 y a lo mejor bajó al 70% de precisión en la generalidad, es decir, pidiéndole cualquier cosa. Pero yo digo, pero no me interesa porque yo no le quiero pedir cualquier cosa, yo quiero pedirle prompts específicamente de veterinaria. Entonces yo ya me hice mi dataset de entrenamiento con textos, PDFs, videos, cosas que ya alineé yo a un tema en particular, veterinario. Y ya no lo tengo que entrenar por meses, porque este entrenamiento se hacía por meses para que pudiera leer y procesar todo el texto de Internet. Era entrenamiento día y noche sin parar por meses. A lo mejor yo le hago un entrenamiento de 5 horas, de 12 horas en una computadora mía, casero, con una GPU, con 8 GB de VRAM, algo más sencillito. ¿Pero por qué? Pues porque igual ya no necesito empezar de cero, ya está preentrenado y solamente le estoy haciendo el ajuste fino. Y el ajuste fino de esos 8 o 16 dígitos después del punto decimal va a estar modificando a lo mejor los últimos 2 o los últimos 3. Ya no tengo que precalcular los otros, porque ya es un chatbot que ya más o menos me responde coherentemente. Entonces ya nada más le estoy haciendo un ajuste fino. ¿Se contestó tu pregunta, Pablo? Sí, sí, gracias. No te quiero desviar mucho, pero me queda la inquietud de cómo hago para hacer ese ajuste fino. Por ejemplo, si lo quiero sesgar, no sé, vamos a suponer en la mecánica o en lo que quiere hacer Ajax de subir el material de él. ¿Cómo hago? ¿Es dentro de una conversación o cómo hago ese ajuste fino? El ajuste fino no es dentro de una conversación, porque si estás dentro de una conversación, estás en la etapa de inferencia. No, el ajuste fino es copiar esos pesos que ya tiene tu modelo a la memoria y hacer este ejemplo de, te paso una frase, predíceme solamente la siguiente palabra, te vas a equivocar, no va a ser exactamente la que yo quería, y como te vas a equivocar, lo que tú hayas predecido lo vamos a comparar con lo que yo ya tengo. Entonces, ¿cómo preparo yo un dataset? Si yo ya tengo un PDF, en el ejemplo que yo ponía de veterinaria, tengo un libro, digamos que tengo la Biblia de la veterinaria, tengo el libro más completo de la veterinaria, lo tengo en formato digital. Lo que yo tengo que hacer es dividirlo primero en frases. Cada que yo encuentre un punto, divido y digo, esta es una frase, esta es una frase, y creo una base de datos con todas esas frases. Una vez que ya tengo mis frases separadas coherentemente, punto, punto y coma, punto y aparte, ya separé todas mis frases. Ahora tomo cada frase y le secciono, digo, esta frase tiene 10, 12 palabras, la puedo subdividir en 5 o en 6 frases distintas, donde tomo las primeras 5 y las paso a una nueva base de datos. Y luego de esas 5, entonces, ahora sí, yo ya contabilicé que todas mis frases son de 5 palabras. Y le paso al modelo 4 y le digo, predice la palabra que sigue. Él va a hacer una predicción de cuál cree que es la siguiente palabra y luego va a decir, pues no, en realidad era esta otra. Y ahí es donde va a calcular cuánto se equivocó y va a retropropagar ese ajuste a sus millones de parámetros. Pero lo va a hacer a una tasa de 0.001. O sea, va a ir aprendiendo muy despacito. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasarle
Esas, vamos a suponer que mi Biblia de la veterinaria eran 250 páginas, vamos a suponer que se tradujo en 250,000 frases y cada frase, al ser de 10 palabras, se traduce en 500,000 frases distintas que yo le puedo pasar. Entonces yo le paso esas frases una por una, ocultando la última palabra. Pero cuando ya le oculto la primera palabra y hago esa predicción, la siguiente frase no es una frase nueva, es la misma frase, pero ahora yo me recorro una palabra, omito la primera, voy ahora con la segunda, tercera, cuarta y quinta y le pido que prediga la sexta. Lo hace, calcula, se ajusta. Ahora me recorro tercera palabra de la frase, tercera, cuarta, quinta, sexta y le pido que prediga la séptima. Comparo con la frase, con la palabra que yo ya tengo. ¿Cómo hago yo eso? Yo tendría que preparar un archivo donde ya tengo todas esas frases en una columna con todas esas palabras faltantes en la otra columna para que al momento de que yo se la pase, de hecho ahí ya tendríamos que aprender un poquito de programación, pues al momento de que yo se la pase, entonces haga ese ajuste fino. Ahora, no es muy complicado, sí hay que aprender un poquito de programación, pero no es tan complicado de aprender todo de la programación, hay que aprender una parte, pero en sí lo más complicado es primero preparar la información, preparar ese dataset. Ya hay muchas aplicaciones que a ti te permiten ir dándole siguiente, 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 botón, 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 y poner hacer tu ajuste fino. Ese no es tanto el problema. Más bien el problema es que yo no puedo hacer un ajuste fino con 20 ejemplos. Si escucharon el ejemplo que puse, estamos hablando de miles de ejemplos. Entonces yo puedo hacer de 250 páginas, traducirlo a 250,000 frases. Y es donde nos va a llevar el tiempo. Ahí lo que yo normalmente sugiero a gente que realmente quiere hacer ajuste fino es, no lo haga solo, busque a muchísimas más personas que le ayuden a preparar el dataset, porque la parte crucial es la curación de los datos. Si no tenemos un buen... Ahora, eso no significa que yo no le pueda hacer un ajuste fino con 250 frases, lo puedo hacer. El problema es que, ¿qué tan ajustado va a quedar con tan poquitos ejemplos? Yo puedo hacer esas 250 frases, hacer que las estudie 1000 veces, pero no va a cambiar. Va a cambiar si tiene más ejemplos y cada ejemplo lo revisa 2 o 3 veces. Es mejor a que solo 250 ejemplos los revise 1000 veces. No va a ajustarse. De hecho, ahí va a ser otro fenómeno que se le conoce como overfitting, donde está sobreentrenada. Si solo ve cierto tipo de ejemplos, entonces está sobreentrenada hacia esos ejemplos. De tal manera que cuando le preguntes algo, solo te va a responder lo que ya memorizó. Le enseñaste pocos ejemplos, pero esos pocos ejemplos se los enseñaste muchas veces. Y eso se llama overfitting. Teníamos otra pregunta de Esmeralda. Gracias, hermano. Buenos días a todos. A ver si estoy entendiendo bien, hermano, dentro de estos ajustes entraría lo que usted nos habló anteriormente como los sesgos. Sí, lo que pasa es que el sesgo no es bueno ni malo, solamente es una desviación hacia un punto de vista o una desviación hacia otro punto de vista. Y así como estamos desviando, cuando yo hago ajuste fino, eso es lo que estoy haciendo. De los dígitos que ya tienen mi neurona, solo estoy moviendo las últimas, pero estoy moviendo 175 millones de dígitos. Entonces, ese ajuste fino es fino porque se da en los últimos dígitos, pero tiene que ser en todas las neuronas de mi red neuronal. Bien, ya empezó por ahí el concierto, no sé si se escucha, pero también coméntame si yo me escucho, si no, para hablar un poquito más fuerte. Se te escucha bien, Samuel. O sea que el dataset es fundamental para cuando yo quiero generar un conocimiento nuevo. Necesito hacerlo sí o sí. Y yo puedo pasar años haciendo ese dataset y va a ser lo mejor, entre mejor calidad. O puedo pasar meses, pero trabajar colaborativamente con otras personas para decir, mira, todos nosotros nos interesa este tema, ¿por qué no nos unimos y entre más hacemos un dataset más grande, de mejor calidad y en menos tiempo?
Y al final, a lo mejor mi entrenamiento es de 2 o 3 horas. La configuración, toda esa parte del código, les digo, no es tan compleja, pero no sirve de nada entrenarlo 5 horas con 10, 15 ejemplos. Porque, No va a cambiar. porque si yo, por más que yo agarre un modelo y le haga un prompt largo, corto, contextualizado y todo, pero va a revolver entre la información que ya tiene del entrenamiento previo. Y si lo que yo le estoy consultando es un conocimiento nuevo que no existe, nunca me va a poder contestar bien. Exactamente. Miren, les voy a compartir una imagen. A ver si la encuentro. Voy a dejar de compartir tantito. Voy a compartir ahora. A ver si ahí se ve. Cuando yo inicializo mi red neuronal, está haciendo una predicción matemática aleatoria por medio de una función matemática también. Imaginemos en este caso que estoy utilizando una función que me genera una recta. Entonces yo le digo, mira, tengo esta serie de puntos. Los puntos son como si fueran las palabras que yo quiero que diga mi chat. Entonces le digo, mira, tengo esta serie de puntos. Él hace una predicción, pasa su recta y mira, le atina por casualidad a 2, pero deja fuera a 3. ¿Es por qué? Porque todavía le falta entrenamiento. Aquí dice underfitting, está subentrenada. ¿Por qué? Pues inició aleatoriamente. O si yo estoy descargando un modelo, pero ese modelo todavía no está fine-tuneado, entonces le atina de vez en cuando algunos prompts, algunas palabras, pero a otras no. Ahora, lo correcto es que yo ajuste esos pesos, es decir, ajuste esas funciones que me va a generar, porque todas mis neuronas juntas, como se conectan, al final me generan una función de onda. Aquí está en 2 dimensiones, pero acuérdense que también trabajamos en 1024 dimensiones. Es algo que no es posible graficar, pero que matemáticamente sí es posible. Entonces me crea vectores de 1024 dimensiones y ahí puedo, en ese espacio vectorial, tratar de encontrar las palabras más adecuadas para responder a un prompt. Entonces, el que está en medio es el correcto. Ahora me van a decir, pero todavía me dejó 2 puntitos sin tocar. Lo que te voy a decir es sí, pero ¿quieres que el modelo aprenda algo nuevo sin olvidar lo que ya sabe? Entonces tienes que encontrar un punto medio. Aquí en el del medio, donde dice correcto, es porque la función se aproxima y se acerca lo más posible a todos los conceptos. ¿Y qué pasa si yo agarro y solamente le paso 10 ejemplos, pero se los paso 5,000 épocas? Lo que voy a hacer es que matemáticamente voy a crear una función que la forzo a pasar por cada punto. Y eso se le llama overfitting. ¿Cuál es el problema del overfitting? Que la próxima vez que yo le dé un prompt, me va a contestar exactamente igual, siempre. Ya va a ser un loro que repite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que queremos es, para hacer una analogía, me la acabo de improvisar, espero que funcione. La primera es como un bebé que no sabe hablar. Balbucea, intenta hacerlo. La segunda es un niño que ya aprendió a hablar. Pero la tercera es un loro, alguien que aprendió solamente a repetir, pero no produce nuevo conocimiento. Por ejemplo, no sé si han escuchado algunos loritos que de repente hasta groserías dicen, porque es lo que les enseñaron. ¿El loro entiende que está diciendo una grosería? No, no lo entiende, él solamente está repitiendo. El loro puede aprenderse 80, 60, 100 frases, pero no puedes conversar con él, porque él solamente está repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces lo que necesitamos es un punto medio, un punto medio. Ajax, por favor. Gracias, Samuel. Mira, anoche hasta la madrugada estuvimos con Pablo haciendo un ejercicio. La verdad es que yo estaba al aire porque ni siquiera sabía qué hacer con las aplicaciones. Me fue muy bueno. Y sí logramos hacer un ejercicio y metí un prompt donde le pido que me cree un relato de un episodio en base a una imagen de línea blanco y negro que yo le di
de un monumento y le dije, créame un relato con imágenes de este tipo, donde pasa esto, esto y esto por los elementos que hay en el dibujo. Y se puso a hacerlo, pero el resultado fue para mí sorprendente y decepcionante. Yo no quise darle más información para que no se fuera por otro lado. Lo limité mucho según yo, pero no le dije no te vayas a otro lado. Me hace el relato y me crea un lenguaje muy adecuado, ubicándolo como mítico, etcétera, cosa que no le dije, pero creó imágenes que nada tienen que ver con lo que le di. El dibujo lo ignoró absolutamente al 100%, pero me sorprendió que se fue al Popol Vuh, puso nombres propios de los personajes, ¿sí? Y entonces a mí me pareció como que un caso perdido con una inteligencia pervertida, donde ya le metieron tanta información que ya no puede ser, no sé cuál es la palabra, como empezar en cero, como empezar a seguir instrucciones sin prejuicios. Bueno, es la palabra. Lo noté como ya excesivamente prejuiciado por la información que tiene, ¿no? No sé si en este caso tengo que decirle, no vayas a ninguna otra información, solo a lo que te estoy diciendo, solo limítate a este tipo de dibujo. No sé si mi prompt tengo que meterle 100 negativas, porque él se fue de verdad desbocado. Me sorprendió que todo lo que le relaté en el prompt, que serían unos 5 renglones, 4 renglones, muy, muy específicos y con toda la secuencia, sí lo puso, sí lo enriqueció y lo adaptó, pero totalmente al Popol Vuh. Sí, ¿Qué? Dime. ahí el problema es que no estamos aprovechando la ventana de contexto. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos 175 millones, generalizando, puede ser más, puede ser menos. 175 millones de parámetros en mi red neuronal, pero ¿cuántos tokens habrá sido tu prompt? Me dices que 5 renglones, vamos a suponer que 15 renglones, deben ser un promedio de 250 tokens. Entonces, no se compara matemáticamente los 175 millones de parámetros con 250 tokens o 500 tokens que le hayas metido. ¿Lo sesga un poquito a lo que tú quieres? Sí, pero todavía no es suficiente. Tenemos que aprender a manejar nuestras ventanas de contexto. En el caso de Gemini, que tiene 1 millón de tokens de ventana de contexto, pues yo le puedo meter hasta 250,000 y aún estoy usando una cuarta parte. Entonces vamos a suponer que le meto 250,000 tokens, entonces ya matemáticamente ya tienen más peso para omitir todos los sesgos que tenía de su entrenamiento y abocarse a esos 250,000 tokens que yo le acabo de meter y producirme algo de 250 o 500,000 tokens. Pero ahí tiene otra cuestión. Recuerda que cada token es probabilístico, pero nunca elige el más probable. Por lo tanto, a veces me va a dar el segundo, el tercero o el quinto más probable. Ahí también tengo que aprender yo. Si lo que quiero es que sea muy creativo, aumento el parámetro de la temperatura. Si lo que quiero yo es que sea muy formal, muy exacto en lo que le pedí, disminuyo el tamaño, el parámetro de la temperatura. Eso en una aplicación como Gemini no te permite, pero sí puedes usarlo en IA Studio, que fue el que les enseñé en la sesión pasada, que cuando entras a IA Studio, ahí puedes manipular la cantidad de tokens de salida y puedes manipular la temperatura.
y le puedes subir un PDF completo. No es que le tengas que subir 20 negativas, que sí existe lo que se llama prompt negativo. Por ejemplo, en los modelos que generan imágenes, tú le pones, me gustaría ver un león de oro que está luchando, no sé, le describes una imagen. Y luego hay otro recuadro que se llama prompt negativo y ahí le pones todo lo que no quieres ver en la imagen. Bueno, en los modelos de lenguaje, ahí no existen dos campos, un que sea prompt positivo y otro prompt negativo, porque como es mediante lenguaje, entonces ahí lo puedes poner directamente en el prompt. Haz esto y no hagas esto otro. Pero en lugar de ponerte muchas negativas, lo que tienes que hacer más bien es aumentar la cantidad de tokens a lo que tú quieres acercarte. Por ejemplo, dices que se fue al Popol Vuh, pues fue al promedio, ¿no? Porque ¿cuántas copias del Popol Vuh no hay? Entonces, si tú lo querías sesgar a otra cultura o a otro tipo de lenguaje, tendrías que haber subido una cantidad de tokens diferentes, principalmente, mayoritariamente, de lo que tú quieres. Entonces, podrías haber creado eso, pero en lugar de pasarle solo una imagen y 5 o 10 renglones de instrucción, podrías haberle pasado todo un PDF con 80 páginas que describan vestimenta, lenguaje, nombres, cultura. Y entonces ahora sí, no sé si me explico en esta parte. O sea, yo le puedo escribir un prompt de 5 páginas, 5 cuartillas. Así es, así es. De acuerdo, pero parece ser que escogí una aplicación de inteligencia artificial no adecuada para él, lo que le solicité. No necesariamente. Lo que pasa es que en esas aplicaciones, por ejemplo, desde el teléfono, está limitado lo que puedes hacer. A lo mejor desde la PC ya está un poco más, porque en la PC le puedes, en lugar de, tú dices, me dijiste, puedes escribirle un prompt de 5 páginas, sí, pero ¿qué tal si no se lo escribes? ¿Qué tal si tu prompt sigue siendo de 10 renglones, pero le anexas un PDF de 80, de 100, de 15 páginas? No es que tú lo tengas que escribir, es que se lo anexas y para la inteligencia artificial, no importa que lo hayas escrito tú o que lo lea de un PDF o que lo lea de una página, tú le dices, consulta esta página y esta otra, y extrae de ahí, y de ahí van a hacer la cantidad de tokens. A lo mejor tu prompt sigue siendo corto, pero le agregas más tokens de contexto. Recuerden que el contexto es importante. De hecho, por eso se llama ventana de contexto. Entonces, no es que no sea la adecuada, sino que en el teléfono no te permite subir los documentos, manipular la temperatura, y eso sí lo puedes hacer en la versión web. Mira, el ejemplo contrario, Pablo subió 2 fotos de sus conejitos que tiene pequeños y le pidió que hiciera un cuento. Y volvió un cuento para niños. Y los conejos los volvió maravillosamente correctos. Creó, sin que él le dijera qué quería que hicieran, creó un relato con una enseñanza moral sencilla. Perfecto. O sea, respetó lo que él le pidió. Bueno, es lo que yo pude ver. Y conmigo, no me respetó absolutamente nada. Hizo casi lo que quiso, ¿no? Entonces ahí donde me sentí, dije, pues ¿cuál fue la diferencia? Yo le di más especificaciones, él le dio algo menos. eh, Tal vez yo estoy exigiendo demasiado y me parece normal a mí, ¿no? Pero bueno, por eso te comentábamos ahorita esto, ya seguiremos. Gracias. Yo, mira, para terminar ese tema, lo último que yo quiero agregar es, ok, ¿y cuántas veces se lo pediste? Porque el otro problema es que, como esto es probabilístico, ¿qué tal si esa vez te lo hizo mal, pero qué tal si se lo vuelves a pedir y lo hace mejor? ¿O qué tal si Pablo se lo vuelve a pedir, el cuentito, y lo hace peor? Y va a decir, no, me gustó más la primera versión. Esto siempre va a ser así con la inteligencia artificial, porque es generalista, es heurística. A veces te va a dar buenos resultados y a veces no. Entonces, mi sugerencia siempre es amplíen el contexto, y si no funciona, no se queden en ese, no funcionó, es, a ver, y si lo vuelvo a intentar, porque para el chatbot
él no tiene así como de decir, ay, ya me fastidiaste, me estás pidiendo lo mismo otra vez. No, le estás pidiendo que vuelva a calcular tokens. Para él simplemente es una función matemática. Y como es probabilístico, tal vez ahora los primeros tokens sean diferentes y te dé un resultado completamente diferente y digas, ah, este sí me gustó. Y lo vuelves a intentar y de repente digas, ah, este me gustó esta partecita, pero no esta otra. Y así, esto es cuestión de iterar, intentar una vez, intentar dos, y avanzar en la conversación hasta que le digas, ya llegamos a una versión final. Tú le puedes decir eso en un segundo prompt. Me gustó esto y esto y esto que hiciste, pero no me gustó esto y esto y esto otro que hiciste. Y continúas la conversación, iteras hasta que pules esa versión final. Adelante, Pablo. No, solo reforzar lo que decía. Con Ajax, lo que estábamos aprendiendo, nos faltó eso, ampliar la ventana de contexto, subiéndole más material, y como vos decís, también usar la IA Studio en la computadora, porque entonces ahí Ajax va a poder fine-tunear y regular la temperatura, e ir precisando. Yo creo que con un poco más va a empezar a obtener resultados más acorde a lo que él busca. Pero no es que el chat en sí respondió mal. Nos falta a nosotros aprender a cómo sacarle más el potencial, ¿no? A darle más. Y me pareció muy interesante esto que estás diciendo de cómo es probabilístico, ¿no? Es heurística, intentar varias veces. Y si en esa conversación ya no da, abrir una nueva conversación y probar con otro. Si Cloud funciona mal, bueno, vamos con Gemini. Y si nos gustó el resultado, aún así ir con ChatGPT. O sea, hay que extasiarlos a los modelos. Gracias. De hecho, una práctica muy común que yo hago cuando tengo unos prompts complejos, en mi caso que yo me dedico al tema de programación, es eso. Se lo pido a ChatGPT, se lo pido a Cloud, se lo pido a Gemini. Cada uno me da una propuesta de solución. Yo copio las 3 propuestas y se lo pego en otro chat nuevo y digo, mira, tengo 3 propuestas. Toma de cada una los elementos que te sirvan, fusiónamelo y dame un código más limpio, más eficiente. Y me dice, ah, sí es cierto, mira, esto sirve, esto sirve, esto sirve. Y me da y me dice, mira, sí, aquí está una versión más eficiente, más limpia, más cortita. ¿Pero cómo? Pues porque amplié su ventana de contexto. O sea, puedo haberle pedido a uno y quedarme con su solución, pero ¿qué tal si no era la más óptima? Pues cuando se lo pido a 3 y luego esas 3 respuestas, que obviamente cada una es diferente, cada una es una aproximación a una solución. Si yo copio las 3 y se las paso a otro chat, le digo, mira, aquí tengo 3 ejemplos, créame uno tomando lo mejor de cada uno. Y lo hacen. Entonces es una cuestión de práctica más que nada. Bueno, continuemos. La paradoja del contexto extenso es que cuando empiezo a ampliar hasta 500,000 tokens o hasta 1,000,000 de tokens, es que se llama algo que es perdido en el medio. Ese 1,000,000 de contextos probabilísticamente se distribuye para ver qué tokens son más importantes y qué tokens son menos importantes. Pero obviamente, entre más tokens tengo, la probabilidad de que cada uno sea un token relevante va a disminuir. Entonces nos va a dar un efecto que se ha estudiado, donde si yo le paso 1,000,000 de tokens, le va a dar mucha importancia. Igual esto que estoy comentando no es exacto, piénsenlo de forma aproximada. Si yo le paso 1,000,000 de tokens, le va a dar mucha importancia a los primeros 50,000, le va a dar mucha importancia a los últimos 50,000 y a los 900,000 que quedan en el medio, pues les va a dar más o menos, pero se van a diluir un poco. Entonces, eso es lo que también tengo que empezar a entender, que los tokens del inicio y los tokens del final son los más importantes. Tal vez yo no me acabe mi ventana de contexto de golpe. Tal vez yo solo le mande 8,000 tokens en un PDF con 5 páginas, pero lo que yo tengo que entender es que el mismo chat, por ser un diseño matemático, va a tener este efecto, digámoslo por así decir, negativo, donde le va a dar más importancia a los tokens del principio y más importancia a los tokens del final. Pero si yo entiendo ese efecto, yo puedo contrarrestarlo. ¿Cómo lo contrarresto? Si le paso un PDF de 5 páginas, todavía le agrego en mi prompt, que es el que va primero antes de mi PDF, le agrego lo que yo quiero. Y a lo mejor previamente preparé mi PDF para que en la última página vuelva a pedirle, oye, pero recuerda que no quiero que hagas esto.
¿Y eso qué va a pasar? Va a ser que salto el efecto de perdido en el medio. En el medio pongo las generalidades, porque sé que de todas formas, probabilísticamente, las va a diluir un poco. Pero al principio de mi prompt y al final de mi prompt, o al principio de mi ventana de contexto y al final de mi ventana de contexto, pongo lo que yo considero muchísimo más relevante. A este efecto de lo que se pierde en el medio y que toma más importancia lo del principio y lo del final, se le llama primancia y reesencia, pero es un efecto que se corre en el tiempo. Por eso se llama ventana de contexto. Cuando yo inicio un chat con una o dos, tres frases, aún no existe una ventana de contexto tan grande como para que el efecto se note. Pero si yo empiezo a intercambiar chats 10, 20 veces con el chatbot, entonces ahora sí se va a notar ese efecto, donde el primer prompt va a tener mucha importancia y el último prompt va a tener mucha importancia. Y todo lo que estaba en el medio se va a empezar a diluir poco a poco. Por eso es de que yo les doy el ejemplo. Cuando yo ya veo que hizo algo bueno que me gustó, normalmente me gusta copiarlo y llevármelo a otro chat, limpiar mi ventana de contexto y volver a empezar para decir, mira, tengo esto como borrador, pero no me gusta esto, modifícale esto otro. Y así yo evito este efecto de pérdida en el medio, o este efecto, si lo quieren ver al revés, de primancia y resencia, donde el chatbot recuerda o le da más peso a los primeros tokens y a los últimos o a los tokens más recientes. Pero esto, repito, esto es iterativo. Cada que yo intercambio con el chat, esta ventana de contexto se recorre de tal manera que los últimos tokens, cada que yo hablo, se renuevan, pero los primeros tokens no se renuevan. Y si de repente me equivoqué en la forma de pedirle algo en el primer prompt, por eso puede ser que yo esté atascado en algo. Entonces, a veces me conviene tomar los elementos que me sirven, copiar, pegar y abrir otro chat nuevo para evitar este efecto. Recuerden el nombre, primancia, resencia, o cuando el contexto del centro se diluye, también se le llama la aguja en un pajar. Esto de la aguja en un pajar es una aguja en un pajar, es un experimento que se ha hecho. Cuando las empresas empezaron a presumir de que no, mi chatbot ya tiene 128,000 tokens de ventana, no, el mío ya tiene 500,000, no, pues el mío tiene 1,000,000. Los investigadores dijeron, ok, sí, pero ¿qué haces con esa ventana de contexto? ¿La usas bien? Y empezaron a hacer experimentos de este tipo, que se llaman aguja en un pajar, donde, por ejemplo, agarro el libro de Harry Potter, no sé cuántas páginas tenga, vamos a suponer que 300 páginas. Todo habla de Harry Potter, de su cosmovisión, de sus personajes, de sus interacciones. Por ahí de la página 80, aleatoriamente elijo una página y le meto una frase. Me llamo Samuel y tengo un perro que le gusta la pizza. Esa es mi aguja en un pajar. Entonces le meto todos esos tokens a un chatbot y le pregunto, ¿de qué trata el libro? No, pues trata de Harry Potter y sus amigos y hacían esto y la escuela de magia y todo. Todo eso lo tiene muy bien porque está en todos los tokens de la ventana de contexto. Pero ¿qué pasa si yo le digo, ¿y cómo me llamo? ¿Y qué le gusta comer a mi perro? Muy difícil va a recuperar esa información porque es una aguja en un pajar. Entonces, lo que yo tengo que entender de estos dos efectos, el efecto de primancia y resencia, el efecto de pérdida del medio y el efecto de la aguja en un pajar, es que si yo quiero que el chatbot note algo, necesito repetírselo varias veces de varias formas a través de mi ventana de contexto. Si yo hago un prompt larguísimo, larguísimo, y al final le digo, oye, pero no incluyas al Popol Vuh, eso se convierte en mi aguja en un pajar, lo va a perder. En cambio, si durante mi prompt le digo varias veces, enfócate en esto, oye, recuerda esto otro, oye, acuérdate lo que te dije al principio. Cuando yo distribuyo la información dentro de mi ventana de contexto, salto o evito este problema de la disolución del contexto. En inglés le llaman context root, que el contexto se pudre o el contexto se diluye. Entre más grande, la probabilidad de importancia de cada token, pues es menor, porque yo siempre estoy dividiendo entre 1. Recuerden que los valores son entre 0 y 1. La probabilidad nunca puede ser más del 100%. Pero no es lo mismo distribuir probabilidades con 50 tokens que con 50,000. Obviamente a cada token le va a tocar más o menos del pastel. ¿Se entendió esta partecita? Bueno, espero que se haya entendido.
Repasemos entonces qué es el espacio vectorial, porque yo sí le puedo exprimir el jugo a un modelo que ya está preentrenado y no necesariamente fine-tuneado. Muchas veces pensamos que a fuerzas, cuando aprendemos de que, se puede fine-tunear un modelo, pues a fuerzas queremos fine-tunear un modelo, pero muchas veces para la mayoría de aplicaciones que nosotros queremos, no necesitamos fine-tunear un modelo. Lo que necesitamos es aprender a movernos en el espacio latente. Como esto es de arriba de 512, en la mayoría de los casos hasta 1024 dimensiones, es algo que nuestro cerebro no puede conceptualizar de forma visual. Por eso siempre lo vamos a reducir a 2 o a 3 dimensiones. Solamente quiero aclarar que esto se aplica matemáticamente a 1024 dimensiones. Yo preentreno mi modelo. Dentro de mi preentrenamiento encuentro los toques que representan cada concepto. Y aquí tengo, por ejemplo, que yo parto del 0,0,0. Esto sería equivalente a iniciar un chat nuevo. Estoy en el 0,00. Aún no me dirijo a ninguna dirección. Todavía no meto ningún prompt. Yo puedo tener el cálculo dentro de mi espacio vectorial de varios conceptos. Yo puedo tener el concepto rey, que apunta en una dirección, el concepto hombre, que apunta en otra dirección, y cerca de ese concepto hombre también tengo el concepto de mujer. Porque aunque en muchos aspectos los consideremos opuestos, son más parecidos que el concepto montaña, el concepto volcán o el concepto física cuántica, ¿no? Entonces, siempre tengo que entender por eso la importancia de las 1024 dimensiones. Pero bueno, en un espacio vectorial, imaginémonos este de 3 dimensiones, el concepto hombre apunta hacia una dirección, el concepto rey apunta hacia otra dirección, el concepto mujer apunta hacia una dirección parecida a la del concepto hombre, y yo puedo hacer operaciones con esos vectores. Yo puedo decir, rey menos hombre más mujer, ¿qué me da? Y me va a dar un vector nuevo. Y si yo me fijo en la dirección hacia dónde apunta ese vector, el vector más cercano, la probabilidad de que encuentre el concepto de reina es del 99.9%. Porque ese espacio vectorial, eso fue lo que se logró con el entrenamiento. Cuando el modelo predijo palabras, montones de palabras, y tú lo fuiste corrigiendo, no era esa, era esta, no era esa, era esta, eso es lo que se construye dentro de su espacio vectorial. Una conceptualización, una abstracción de todos esos conceptos. Y aquí lo estamos viendo en español, pero dijimos que los modelos fueron entrenados en múltiples idiomas. Por lo tanto, como es algo matemático, no está limitado. Yo puedo encontrar dentro del espacio vectorial el concepto de rey, el concepto de reina, pero eso es independiente al idioma. Ahí va a estar el concepto. Obviamente, si lo muevo un poquito para un lado o lo muevo un poquito para el otro, va a estar en inglés, en español, en francés, en no sé, pero van a estar ahí cerca dentro de ese espacio vectorial. Nosotros, imagínense, una rejilla aquí tiene 2, 4, 6, 8, una rejilla de 8 por 8 por 8, ¿cuántos puntos me permite graficar? Se va exponencialmente. Ahora imagínense un espacio vectorial donde tengo 175 millones de parámetros, es más o menos, si yo lo reduzco a solo 2 dimensiones, de 13,000 y pico, 16,000, no me acuerdo, el otro día hice la cuenta, pero más o menos de 16,000 por 16,000. Pero eso es reduciéndolo a 2 dimensiones. Pero si estamos usando 1024, imagínense la cantidad de puntos que yo puedo graficar en ese espacio vectorial. Es algo tremendo y esa es la razón por la cual el modelo logra un nivel de inteligencia tan grande. Aunque no pueda contrastar un prompt sencillo, pero normalmente es porque ese prompt no lo logra mover al espacio latente dentro de esos vectores que yo necesito. El LLM entiende las palabras, no las entiende. Solo procesa la relación matemática entre esa palabra y la palabra que venía antes y la palabra que tú quieres que venga después. Es lo únicamente lo que hace, pero no se limita a una palabra antes y a una palabra después. Ahí entra el concepto de ventana de contexto. Calcula 500,000 tokens hacia atrás para producirte los 500,000 tokens hacia enfrente. Es un ejemplo. Un modelo en realidad procesa relaciones matemáticas entre cada vector en un espacio multidimensional. Este espacio vectorial depende de la totalidad de su corpus. El otro día también alguien me preguntaba, oye, es que le hablé del náhuatl, o le hablé del egipcio reformado, o le hablé de esto, y no me contestó. Intentó, pero no me contestó. Yo le pregunté, ok, pero ¿con cuánto de eso texto fue entrenado?
O sea, principalmente ahorita que hay en internet, texto en inglés, segundo idioma, texto en español, terceros idiomas, ruso, o sea, y va disminuyendo la cantidad de ejemplos. Entonces yo le puedo preguntar al chat, ¿sabes algo de náhuatl? Y me va a decir que sí, aunque no sea cierto. Me va a decir que sí y va a intentar hacerlo. Y si se equivoca mucho, yo tengo que entender, ok, entonces que cuánto texto hay en internet disponible en náhuatl. Obviamente hay una cantidad muchísimo menor que la cantidad disponible de textos en inglés o la cantidad disponible de textos en español, en alemán, en chino. No sé, ¿sí me explico? Entonces yo tengo que entender eso, cómo funciona para decir, este problema que quiero resolver, sí puedo extraerlo del espacio vectorial latente que ya tiene el modelo o no lo puedo extraer de ahí y entonces, solo entonces, sí tengo que fine-tunearlo. Pero les repito, en mi experiencia, la mayoría de las veces nos queremos brincar, pues fine-tuneemos. No necesariamente. Yo diría que 8 de cada 10 que pensamos en fine-tunear se resuelven manejando mejor la ventana de contexto. Porque muy probablemente ya está comprimido dentro del modelo el conocimiento que nosotros estamos buscando, solamente que no hemos logrado extraer ese conocimiento. Al mismo tiempo que el modelo te promete ese nivel de análisis, ese nivel de inteligencia, al mismo tiene una paradoja. Es la paradoja del modelo de atención. Si yo tengo un modelo o una ventana de contexto más grandes, eso implica que el modelo tiene que hacer más cálculos. Para calcular únicamente el siguiente prompt, no es lo mismo que tenga 10 tokens antes a que tenga 10,000. La cantidad de operaciones que tiene que hacer es mayor. Obviamente, como esto trabaja a velocidades de milisegundos, uno no lo nota. Y a veces el tiempo, los pocos segundos que tarda en responder, en realidad ni siquiera son de procesamiento, son de latencia, porque mi internet está un poquito lento o yo qué sé. Pero procesa cantidades enormes de información y hace cantidades enormes de operaciones. Yo tengo que tenerlo presente. ¿Por qué? La arquitectura Transformer, por ejemplo, Gemini, te ofrece ventanas de contexto de hasta 1,000,000 de tokens y esto equivale a pasarle al modelo varios libros a la vez. ¿Se acuerdan que en la primera sesión dijimos, el adulto promedio sabe 30,000 palabras, pero ¿cuántas palabras podemos recordar nosotros al mismo tiempo? Si estamos en una conversación, ¿cuántas cosas podemos tener presentes al mismo tiempo? Bueno, el chatbot puede tener una ventana de 1,000,000, pero tiene 175 millones de parámetros esperando para generar ese millón de tokens. Entonces tengo que aprender a utilizarlo. Tener la capacidad de ver 1,000,000 de tokens no es lo mismo que la capacidad de prestar atención a todos los tokens por igual. Ese es el efecto que les decía yo, efecto primancia y efecto recencia. Los tokens que le pongo al principio y los tokens del final van a tener preponderancia y lo demás se me puede ir diluyendo en el medio. Para probar este límite se utiliza la prueba de aguja en un pajar. Los chatbots que han presumido de tener 500,000 o 1,000,000 de tokens, por eso las empresas ya decidieron no ampliarlo más. Dijeron, creo que con 1,000,000 es más que suficiente porque nadie se gasta el 1,000,000. Yo no me he gastado 1,000,000 de tokens, nunca se me ha acabado. He llegado por ahí en alguna ocasión, 50,000, 60,000 tokens. No lo he agotado al 100%. Por eso ya dejaron de preocuparse por eso. Ahora la preocupación es cómo aprovecho bien esa ventana de contexto. ¿Vale? Dice, la prueba definitiva. Puedes encontrar la aguja en el pajar. Se inserta una pieza de información que es irrelevante, pero muy específica, en medio de un texto muy largo, para ver si el modelo recupera esa información. Es el ejemplo que yo les había puesto ya hace rato. El patrón de olvido es esta curvita, el sesgo de recencia y el sesgo de primancia, donde la información del en medio se me va a ir diluyendo. Por eso la importancia de decir, creo que este chat ya se diluyó demasiado, me copio lo que me sirve, me lo llevo a otro chat. Para convertir esos tokens de lo que sí me sirvió, los convierto en tokens de primancia, tokens del principio para que les dé la relevancia que necesitan y no se me estén diluyendo. ¿Se entendió esta parte? Esta gráfica creo que queda muy clara. Dice, los LM exhiben un fuerte sesgo de primancia, o sea, recuerdan mejor lo que está al principio del contexto,
y de recencia. Recuerdan mejor lo que está al final. La información en el medio tiende a perderse. O sea, no se pierde por completo, pero se empieza a diluir poco a poco. Las instrucciones críticas o los datos clave pueden ser ignorados si se encuentran en la zona media de un prompt muy largo, llevando a respuestas de baja calidad o incorrectas. ¿Cómo podemos atacar este problema? Ya se los dije, limpiando mi chat cada cierto tiempo y abriendo un chat nuevo, llevándome los tokens de calidad que conseguí en el primero, o en mi mismo prompt, repetir varias veces, al principio algo, en medio algo, y al final lo vuelvo a repetir. Esa repetición que para ti, como ser humano, te diría redundante, para el modelo que tiene que procesar miles de tokens, para él es importante. Es decir, mira, esto me lo dijeron al principio, me lo dijeron en el medio y me lo dijeron al final. Debe de ser importante, entonces. Y calcula matemáticamente y le asigna las probabilidades adecuadas que, a su vez, van a producir los tokens adecuados. La consecuencia de la pudredumbre del contexto, cuando mi contexto se pudre, cuando empieza a ser muy largo y se empieza a diluir, cuando el contexto es masivo y contiene información semánticamente diversa, lo que yo les decía, no le hablen de una cosa en el chat y háblenle después de otra. No, traten de seguir una secuencia lógica. De hecho, una muy buena estrategia también es meter buenos prompts, porque les dije que prompts largos, pero también es decirle al final, pero no ejecutes todo. Primero dame un plan, paso 1, paso 2, paso 3. Ya que reviso ese plan, le digo, perfecto, me gustó el plan, ahora ejecuta el paso 1. Ejecuta el paso 1. Perfecto, me gustó, no me gustó, corrígele esto. No paso al paso 2, a la etapa 2, hasta que me convenza el paso 1. Porque si no me pasa así, no me sirve tener 1.000.000 de contexto si los tokens que están en medio no son tokens de calidad, no me apuntan al espacio vectorial que yo quiero. Este efecto es como un cono que intenta tener una conversación profunda sobre finanzas mientras alguien lo interrumpe constantemente con recetas de cocina, resultados de fútbol. No tiene nada que ver. La información clave se pierde por el ruido. Y ese ruido tiene que ver porque entre más tokens tengo, la probabilidad que le puedo asignar a uno disminuye. Recuerden, siempre estoy dividiendo un pastel que va de 0 a 1. El 100% de la probabilidad. Pero no es lo mismo dividirlo entre 50 tokens, 500 tokens, 5.000 tokens o 50.000 tokens. Obviamente les va a tocar de a menos esa probabilidad. Este fenómeno se acelera al alimentar un mismo chatbot o un mismo notebook, LM, con temas opuestos o irrelevantes, como se advirtió en la clase anterior. Para mitigar el efecto del context root o de la disolución de mi contexto, espero que ya hayamos aprendido la importancia de aprender a usar el contexto, pero aparte, ahora hay que aprender a que no se nos diluya el contexto. Tengo que yo crear anclas. Se actúa siempre como un experto en derecho fiscal mexicano, pero si se dan cuenta, en este diagramita que yo tengo, eso va a ser como una ancla, pero la voy a repetir varias veces durante mi prompt, porque mi prompt es largo. Entonces yo le voy a decir al principio, actúa siempre como un experto en derecho fiscal. 2, 3 páginas después, acuérdate, estás actuando como un experto en derecho fiscal. Sigo con el contexto. Otra ancla, recuerda, todo tu vocabulario, todo tu enfoque debe ser en el derecho fiscal mexicano. Casi al final, acuérdate, considera que yo le voy dejando estas anclas. Si yo le dejo estas anclas, voy a permitir, fíjense, voy a evitar esta curva y voy a tratar de aplanarla. Voy a hacer que los tokens del principio no sean tan importantes como los considera. Los tokens del final no sean tan importantes y los bajo. Y esa cantidad de probabilidades que bajo se va a distribuir a los tokens del medio. Porque recuerden, siempre tiene que sumar 100%. Entonces, lo que yo disminuyo de probabilidad en un token se me va a traducir a que esa probabilidad tiene que aterrizar en otros tokens. Y ahí la ventaja es que no es aleatorio. La ventaja es que va a decir, ok, ¿a cuál se lo doy? Pues siempre se los voy a dar a los más importantes. Entonces, si yo disminuyo un token que tenía una probabilidad alta, no sé, del 7.5, pero no se la voy a dar al que tiene la probabilidad de 0.01. ¿A quién se la voy a dar? Pues al siguiente.
y luego al siguiente y al siguiente. Funciona, es matemáticamente probado, funciona, estadísticamente funciona. El antídoto, ya lo vimos en la sesión anterior, el antídoto es sí usar una ventana de contexto alta, rica, grande, pero estructurada. Ahí es lo que se llama RAG, donde el input tiene un usuario, yo vectorizo esa información, comparo con una base de datos, recupero información valiosa, la inyecto en el contexto y ahora sí genero una respuesta aumentada. Normalmente eso es lo que nos pasa. Queremos brincar directamente al fine tuning cuando no hemos terminado de explotar la técnica RAG, la generación aumentada, donde yo tengo un prompt, pero le tengo documentos de referencia, bases de datos, links, ejemplos. Tengo que dar cuenta del zero shot, one shot y multiple shot. No es lo mismo pedirle algo que pedirle algo y darle un ejemplo o pedirle algo y darle 3 ejemplos. La probabilidad de que mejore su respuesta tiene que ver con zero shot, one shot y multiple shot. El motor del RAG son los embeddings, así como el modelo tiene sus 175 millones de parámetros que crean un espacio vectorial de 1024 dimensiones, lo que yo tengo que hacer es que mi información la convierta también a un embedding que pueda operar en la misma dimensión. De 1024, de 512, tengo que trabajar en la misma dimensión para que las operaciones sean más rápidas. Entonces, yo puedo hacer, imagínense, tengo 1 millón de contextos, le puedo pasar el libro completo de Harry Potter y ponerme a hacer preguntas de Harry Potter, se supone que a mí me gusta mucho, eso mejora. Pero si yo quisiera hacer de ahí, no, todavía me falla, mejor vamos a hacer un fine tuning. No, antes de hacer el fine tuning, mejor créate una base de datos vectorial donde le pasas capítulo por capítulo de Harry Potter, o párrafo por párrafo, o mejor aún, frase por frase, y eso lo metes en un embedding, que ¿qué es un embedding? Es una representación vectorial de esa información, y luego, ya que la tienes representada vectorialmente, puedes hacer consultas. No dices, mira, tengo este prompt, y le haces una pregunta sobre Harry Potter, y antes de mandarle eso al modelo, primero consulta en tu base de datos vectorial y dice, tráeme todos los vectores que apunten en la misma dirección que este input del usuario, este prompt del usuario. Y créanme, es más efectivo y más accesible al humano de a pie hacer embeddings y hacer rack que hacer un fine-tuneado. El fine-tuneado no es la única solución. Entonces, piensen antes, rack, embeddings. Y cuando yo tengo eso, ahora sí le digo al chat, respóndeme a esto, pero te paso contexto adicional, este embedding y este otro embedding te van a servir para generar la respuesta. Y por eso RAG significa Retrieval Augmented Generation. Me vas a generar la respuesta, pero la vas a aumentar en su precisión con estos embeddings. Otro antídoto es la generación aumentada, pero por contexto, donde les digo que eso es lo que hacen que los modelos como ChatGPT, la gente hasta se enamora de ellos. Ay, es que siempre me habla muy bonito. Ay, es que siempre me... Pues sí, porque la empresa le inyecta ahí y dile, háblale bonito al usuario y recuerda que se llama fulano de tal y recuerda que es su nombre y recuerda cuáles son sus intereses. Cualquier cosa que le preguntes, le va a encontrar a un parecido a tu equipo de fútbol favorito, a tu país, a tu cultura. ¿Por qué? Pues porque eso va inyectado en el contexto. Ahora, eso se ve malicioso desde el punto de vista empresarial, es decir, estas empresas quieren cautivar al usuario para que compres el servicio o para que simplemente nunca pruebes otros. Bien, la pregunta es, ahora que ya sabemos cómo lo hacen ellos, ¿no podemos nosotros hacer lo mismo en función de los prompts que nosotros queremos responder? O sea, a ver, yo soy arqueólogo, es decir, y yo sé de estas cosas. A mí háblame así, así. Le estamos dando, enriqueciendo a mi prompt. Digo, ahorita, por ejemplo, que me acuerdo de la última intervención de Ajax, pero igual, cada uno de ustedes en su profesión. A ver, yo soy contador. Básicamente le estoy diciendo, no me puedes contear. Yo soy contador y te estoy pasando todas estas facturas. Necesito que me ayudes a esto y necesito que hables en el... ¿Sí me explico? Pero todo eso se parece más al CAG y al RAG
que al fine tuning. La diferencia es, yo quiero que esta información la recuerde ahorita o quiero que la recuerde siempre. El fine tuning es cuando yo quiero que el modelo recuerde esto para siempre, para toda la vida. Y el CAG y el RAG es, solo quiero que lo recuerde en esta conversación, típicamente nada más. Si yo inicio mañana otra conversación sobre otro tema, no me sirve. Y ese es el otro problema, que si yo invierto tiempo, dinero y logro hacer un fine tuning, lo que voy a obtener es algo que me va a responder muy bien, tal vez sí, pero que no me va a servir para otra cosa, porque ya lo fine-tuneé para una sola cosa. Entonces, ya para resumir, creo que lo más importante es que ustedes entiendan que las técnicas, una, no están necesariamente al alcance de todos, hay que aprender un poquito de programación y hay que tener buen hardware, pero que aún no hemos explotado las otras técnicas, no hemos aprendido a usar la ventana de contexto, no hemos aprendido a usar el CAG, no hemos aprendido a usar el RAG, y cuando no aprendemos esas tres, lo lógico es que pensemos, lo que yo necesito es fine-tunear. 8 de cada 10 que muy probablemente no. Es mi experiencia, mi comentario, no se lo tomen literal. Resumen, la caja de herramientas que ustedes tienen para dominar el contexto. Acuérdense, pérdida en el medio, loss in the middle se llama, anclaje de tokens, ve dejando tus anclas. Pudredumbre del contexto, ¿cómo la contrarrestamos? Con el RAG. Pásale un PDF completo de referencia, pásale más ejemplos, pásale más tokens. Falta de conocimiento específico o actualizado. Dile qué día es hoy, dile dónde vives, dile a qué te dedicas. Ese es pasarle contexto actualizado y específico. Falta de conciencia situacional. Otra vez, volvemos al generational aumentada por contexto, ¿sí? Donde yo le digo, esta es la situación, yo partí de esto. Cuando tomamos los tokens de calidad de una conversación y nos los llevamos a esto, funciona como conciencia situacional. Oye, yo vengo de esto, pero ya estábamos en el efecto de loss in the middle, resencia, primancia. Entonces, mejor tomo los tokens que considero de calidad y me los llevo a otro lado. Y cuando llego a esa otra conversación, le estoy dando una conciencia situacional. Mira, vamos a partir de este borrador. Esto es lo que ya me gustó. Y en ese momento él ya no se acuerda que estabas en la otra conversación. Eso ya lo perdió. Su ventana de contexto se acaba de renovar. Y esos tokens ahora van a tener primancia. Y ahí vas a estar usando la primancia a tu favor. Recuerda, ni los sesgos, ni los in the middle, ni la resencia, ni la primancia son algo malo o es algo bueno. Lo que es malo o bueno es no considerarlos. A veces puede ser algo positivo. Resencia, yo quiero, me llevo esto a otra conversación y lo hago resente. O lo hago primancia. Tenemos por ahí unas preguntitas adelante. No sé si Ajax no había bajado la mano y si no, creo que le toca a Juan Pablo. Adelante. Juan Pablo. Ok, una cosa que yo he estado haciendo, utilizo mucho la inteligencia artificial en mi trabajo en desarrollo. A veces las conversaciones son bastante largas y se empieza a viciar la conversación. Entonces, me doy cuenta de eso cuando me están haciendo preguntas sobre cosas que ya habíamos tratado, se empieza a perder. Entonces, lo que he hecho es decirle, ok, mira, vamos a hacer esto. Este es el problema que vamos a resolver. Necesito que primero que nada me hagas un plan de trabajo, y me lo coloques en un archivo. Necesito que me hagas un archivo de hallazgos, ¿no? Para el análisis que estamos haciendo y me lo coloques en un archivo. Y le pido que cada vez que encuentre algo más en el análisis, actualice esos archivos. Y entonces, cuando se empieza a viciar la conversación, inicio una totalmente nueva y le doy los archivos que se generaron como contexto. Y me ha estado funcionando. Funciona porque entonces, bueno, desde el principio yo le digo, estos archivos quiero que los hagas para el entendimiento humano y para el entendimiento de la IA. Y entonces, la IA es suficientemente inteligente para orientarse a sí misma.
Es algo así como hablar con el yo del futuro, ¿no? Hace que platique con ella misma y que adquiera el contexto necesario. Y me ha estado funcionando en mi entorno. De hecho, Juan Pablo, no sé si ya te descargaste Antigravity, es el editor de código de Google, pero yo lo he estado usando y justamente eso es lo que hace. Cuando tú le pides que ejecute algún cambio en un proyecto, generalmente no va y genera primero las líneas de código, no va y hace los cambios. Primero va a generar un plan de trabajo y te dice, ok, paso 1 haré esto, paso 2 haré esto, y hasta los marca con checkbox y te dice, ok, ¿qué opinas de esto? Y tú le dices, adelante con el plan, entonces empieza a ejecutar el paso 1 y cuando lo hace, regresa y marca completado. Y luego el paso 2, completado, paso 3, completado. Y si después en ese proceso tú le orientas, le dices, oye, pero generaste un error nuevo, etcétera, etcétera, va, lo analiza y entonces regresa, antes de corregir el error, regresa y edita el plan de trabajo. Dice, ok, es que omití este paso y lo mueve los pasos y inserta uno nuevo, desmarca los posteriores y regresa y dice, primero tengo que resolver esto. Esa forma estructurada de pensar que a veces nosotros ya la hacemos de forma inconsciente, pero que en estos contextos largos, si no la sabemos manejar, el modelo de lenguaje se nos pierde, alucina, como decimos. En cambio, si yo voy dejando estas anclas, por ejemplo, esos archivos que tú dices, donde dices, primero, créame un plan. Esos paso 1, paso 2, paso 3, son como estas anclas que estamos viendo en pantalla, que me van a permitir evitar ese efecto de lost in the middle, se llama el efecto, o de primancia y resencia. Muy buen comentario este. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Ángel. ¿Teníamos una pregunta? Hola Samuel. Sí, con respecto al tema de los modelos y esto que empiezan a alucinar, que pierden los hilos conductores. Yo trabajo con Windsurf, donde me permite poder trabajar, interaccionar con diferentes modelos. De ahí aprendí que indudablemente son cajas, cada modelo son cajas de conocimiento ya preestablecidas, es todo lo que vos hablaste, ¿está bien? Entonces, cuando uno trabaja en la parte de desarrollo, muchas líneas de código ya están preaprendidas en el modelo. Entonces, cuando uno quiere encontrar soluciones a determinados desafíos, nos encontramos con que presenta soluciones ya implementadas en otras aplicaciones aprendidas y todo eso. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué tan lejos estamos de lograr un núcleo cognitivo? O sea, a ver, el tema este de contexto creo que es la paradoja, ¿no? Y lograr tener una inteligencia artificial con capacidades cognitivas donde vos percibir todo el contexto que vos le metés, el razonamiento, que actualice su información, su base de datos, y de eso, de acuerdo a resultados, aprenda y vuelva a hacer el proceso, ese proceso cognitivo que, como vos decís, muchas veces uno lo hace inconscientemente como ser humano. ¿Qué tan lejos estamos de eso? O sea, porque yo estoy trabajando, a mí me pasó, mi experiencia es que estoy trabajando con un sistema, ¿está bien? Estoy trabajando con un sistema donde llegué a un techo, porque el sistema, digamos, tiene mucho, es importante, mucho contenido, y llegué a un techo. Eso significa que ese techo llega a que tuve que replantearme todas estas cuestiones, estas limitaciones que hoy la inteligencia artificial tiene. Entonces, una de las cosas que estoy trabajando justamente es una herramienta donde quiero implementar un núcleo cognitivo, donde vos con determinadas técnicas puedas tener justamente un hilo conductor permanente. Cuando vos hablas de anclaje, yo te entiendo perfectamente porque hay veces que pegas unas alucinaciones y te hace, podés ir yendo para sistemas o programas elementales, básicos, anda perfecto. Pero ahora cuando el nivel de complejidad supera
lo estándar, ahí es donde nos encontramos con inconvenientes, siempre utilizando la IA, ¿no? Vos podés agarrar, trabajar en modo desarrollo, desarrollando vos solo, sin ayuda de la IA, que yo hace 30 años que desarrollo así, pero cuando se incorporó la IA para mí fue una solución, una herramienta que me redefinió el concepto de ser programador. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de lograr un núcleo cognitivo? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es las limitaciones de contexto, utilizando razonablemente como vos lo estás exponiendo. ¿Se puede lograr eso? ¿Se puede lograr que un programador tenga una herramienta superior a Windsurf, así te la digo, superior a Windsurf o Codec, o la que vos utilices, y pueda tener ese núcleo cognitivo que realmente va a ser la solución, porque ya a estas alturas, yo ya no me interesa determinadas cosas de funcionamiento de la IA, ya necesito resultados. Sí, es importante saberlo, sí, lo entiendo eso, es importante saberlo, pero vas por más, ¿me entendés? Ya esas cosas ya las vas a vas por más, y cuando entran los techos hay que empezar, y ahí viene el humano, ¿no? En donde quiere superar esas limitaciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves vos estas cuestiones? Sí, Juan Ángel, muchas gracias por tus preguntas, son muy interesantes. Quisiera, tal vez no las conteste en orden y si se me olvida alguna me la recuerdas. La primera pregunta que me hacías, ¿habrá algo mejor que Windsor? Yo no he usado Windsor, así que no te podría decir, pero tengo a colegas que sí los han usado y me han dicho que específicamente ahorita Anti-Gravity, que es la de Google, sí ha mejorado. Ahora, una vez que te instalas Anti-Gravity, no te limita a únicamente usar Gemini, que sí te lo da gratis, y yo no me lo he acabado los tokens por día, te lo da gratis, pero ahí mismo puedes, dices, no, a mí me gusta más Cloud 4.5, cambias a Cloud 4.5 y sigues. En cuestión de avanzar, desarrollar más rápido y lo demás. Y como le comentaba yo a Juan Pablo, la diferencia principal es que yo veo, repito, sin saber mucho cómo funciona Windsor, Codex y otras. La diferencia principal que yo veo es que viene de la mano con el navegador, entonces puedes incluso automatizar la prueba y tú puedes incluso pedirle, oye, haz estos cambios, los hace, tú los aceptas y luego abre una ventana y renderiza tu código y prueba y solita va a consola para ver si genera error y itera un poquito más rápido. Eso simplemente te lo diría, pruébalo, está gratis, está generosa la cantidad de tokens que te dan con Gemini 3 Pro, y si se te acabaran pasas al 3, pero repito, yo he trabajado jornadas de 6, 7 horas y no me he acabado eso. O usar el de Cloud, también es muy bueno para programar, Cloud 4.5, me parece que es Opus, se llama el modelo, si no, el que diga Cloud, pero ahí ellos sí tienen una ventana de contexto un poquito más limitadita, porque ellos sí tienen un mejor modelo para programar, entonces te dan unos tokens gratis y ya después de un rato dicen, pues a lo mejor pagas o hasta mañana nos vemos, ¿no? Primera pregunta, ¿habrá algo mejor? No te lo aseguro, pero sí te invito. Prueba, se llama Anti-Gravity de Google y es un fork de Visual Studio Code, así que muchas de las extensiones que ya se usaban en Windsor también son compatibles con Anti-Gravity y no cambias así radicalmente de ambiente y en cambio sí tienes mejores resultados. Tu otra pregunta, ¿se puede lograr un núcleo de conocimiento? La respuesta corta es no con la arquitectura Transformer. Aquí el problema es qué otras arquitecturas existen o qué otras arquitecturas son prometedoras. Ahorita hay una nueva arquitectura que se llama Titan, pero que todavía está en fase experimental. Y dentro de esa arquitectura hay un paper de Google, por ahí se los voy a compartir o lo pueden googlear, que se llama Nested Learning. Se traduce como aprendizaje anidado, donde los laboratorios de Google nos están proponiendo, mira, vamos a hacer unos cambios a la arquitectura Transformer para que se parezca más a la arquitectura Titan.
Repito, es otra arquitectura. Pero adicional, como ya tenemos este mecanismo de atención, vamos a crear 3 mecanismos de atención nuevos, no un solo mecanismo de atención. Eso es parte del núcleo de la arquitectura Transformer. Lo que la hace tan potente y al mismo tiempo lo que la hace tan limitada es el mecanismo de atención, porque es matemáticamente exponencial. Entre más tokens le metes, más se tarda en predecir el siguiente token. Entonces, lo que ha propuesto los investigadores de Google es, mira, ¿cómo pensamos los humanos? ¿Cómo integramos la información? Y dice que los humanos trabajamos a 3 niveles. Ya ves que se han medido las frecuencias de nuestro cerebro, a frecuencias altas, medias y bajas. Creo que les llaman alfa, beta, gamma. Ahí sí, no te lo aseguro porque nada más le di una leidita rápida al Pepe. Pero si te lo buscas, se llama Nested Learning. Ahora, ¿qué proponen ellos? Ellos proponen que la red neuronal en sí aprenda, ¿sí?, a la misma velocidad que los humanos. Tú aprendes a una velocidad lo que estás aprendiendo hoy, a una velocidad lo que pasó ayer y a otra velocidad lo que pasó hace 20 años. Tienes diferentes niveles de profundidad. Se le llama conciencia, memoria reciente y memoria... Ay, se me fueron ahorita los nombres hablando de eso. Pero bueno, memoria consolidada, la que se nutre cuando te vas a dormir. Cuando tú te vas a dormir, entonces es cuando tu cerebro filtra todo lo que pasó en el día y solamente se manda a largo plazo, a la memoria a largo plazo, aquello que es relevante. Pero todo lo que es repetitivo, hoy otra vez fui al baño, otra vez desayuné, otra vez caminé, todo eso que para tu cerebro es ruido, lo desecha cuando te vas a dormir. En cambio, la información nueva es así, la guarda a memoria a largo plazo. Entonces, esos 3 niveles que se crean es la forma en la que están pensando formular una nueva arquitectura que sí nos permita incluso fusionar esta etapa de entrenamiento con esta etapa de inferencia y lograr que los modelos también aprendan en la etapa de inferencia y no solamente en la etapa de entrenamiento o preentrenamiento. Ahora bien, para ponerles un ejemplo, aquí está un póster de una película que se llama, creo que en español se llama como si fuera la primera vez, en inglés se llama 50 primeras citas. Y ahí habla de algo que se llama memoria retrógrada. Memoria retrógrada es un padecimiento que algunas personas sufren en el cual ya no pueden generar nuevos recuerdos. Tienen un punto en su vida, algún accidente o algún daño en su cerebro, donde a partir de ahí su cerebro ya no genera recuerdos nuevos. Puede recordar todo lo que vivió en su vida hasta ese punto, pero cada día después de ese punto, cuando se va a dormir, el cerebro lo desecha. Y a ese efecto se le llama memoria retrógrada. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es justamente el talón de Aquiles de la arquitectura Transformer. Tú la puedes haber preentrenado un montón y está lista con esos 175 millones de parámetros para responderte cualquier cosa. Pero lo que tú le pones nuevo enfrente de, en cuanto abras un chat nuevo, esto ya se perdió. Y aunque tengas una ventana de contexto enorme de 1000 tokens, entonces pestañeas, te vas a dormir y todo eso se pierde y se llama efecto de memoria retrógrada. Creo que esas eran tus preguntas. Había una pregunta. ¿Vamos a lograr algo más? La comentario que yo tengo al respecto, además de recomendarte que pruebes Antigravity, es el siguiente. La inteligencia artificial se va a convertir en un commodity. Es decir, que va a llegar a un punto donde todos los modelos empiecen a converger y ya no sea relevante si uso ChatGPT, si uso Gemini, si uso Grok, si uso DeepSeek, si uso Llama, si uso Cloud. Va a haber un punto donde las empresas ya no van a lograr más avances y el verdadero diferenciador va a ser en los productos. Por eso ahorita, aunque OpenAI reaccionó a la salida de Gemini y sacó el 5.1 y el 5.2 de GPT, lo que realmente está demandando el mercado es, ok, sí, el modelo es más potente, es mejor en los benchmarks y todo, pero intégralo en tus productos. Para empezar, ¿qué productos tiene OpenAI? Aparte de ChatGPT, muy pocos productos. ¿Qué productos tiene Google? Donde está integrando en todos sus productos, está integrando Gemini. Lo está integrando en Google, en Gmail, en fotos, en Drive, en calendario. Los acaba de integrar a formularios, los acaba de integrar a Excel, o sea, todos los productos
aunque lleven el mismo commodity de la inteligencia artificial generativa, lo que va a diferenciar es quién lo logra implementar bien. Y en cada uno de sus productos, lograr implementar estas mismas técnicas, el RAG, el CAG, un manejo adecuado de la ventana de contexto. Espero haber contestado tu pregunta y si no, si me faltó alguna, coméntame con toda confianza. Sí, bien, bien, espectacular. Ahí yo creo que todas las empresas quieren llegar a la inteligencia general o integrar todo en una sola inteligencia. Pero bueno, nada, yo un poco como que siempre he armado herramientas para poder lograr los objetivos en los desarrollos que hago, entonces como que trato de ver los recursos que tengo y cómo los puedo explotar lo mejor posible, sacarle el jugo bien. Por Sí. eso que... En sesiones anteriores hablamos de otra herramienta que se llama ML Studio, no, perdón, LM Studio. Te recomiendo igual descargarte esa, porque los chinos están liberando modelos casi cada semana, casi diario, modelos fine-tuneados precisamente para cosas específicas. Entonces, tú puedes correr modelos cuantizados, es decir, que no demandan tanto procesamiento, los puedes correr directamente en tu máquina, ya no tendrías que estar pagando por tokens o por una API, y podría ser que encuentres, perdón, pudiera ser que encuentres un modelo que se adapta mejor a tus necesidades, pero esto no hay una respuesta, es simplemente experimentar, me descargo un modelo. Ahora, esos modelos pueden utilizar MSPs, ¿sí? Que son protocolos de contexto, para usar herramientas, para conectarse a APIs, para hacer agentes, por ejemplo. Y tú los puedes descargar y al momento de descargarlos tú vas a ver si son multimodales o omnimodales. Es decir, si son solo para texto, si son también para visión, si admiten imágenes, si no admiten imágenes, si admiten el uso de herramientas o no. Y al momento de que los empieces a correr en local, te vas a dar cuenta del potencial de convertir esos en agentes. Como dije, el commodity detrás, pues, es la arquitectura Transformer, todos la tienen, todos la están explotando. El diferenciador va a ser cómo aterrizas eso a productos. Por ahí, si tienes dudas, comentarios, cuando te pasemos las clases anteriores lo puedes constatar, y si te la instalas y experimentas, nos comentas, por favor. Pues para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, quisiera preguntarles si algo de lo que se dijo el día de hoy o en las clases anteriores no quedó del todo. Ay, sigo proyectando ese póster, permíteme. Vuelvo a proyectar porque estaba yo ya moviéndome a otro tema. Algo de lo que vimos en las clases anteriores, ¿les quedó alguna duda? ¿Algún concepto que no quedó muy bien formulado? Es que la verdad vimos un montonal de conceptos: ventana de contexto, espacio vectorial, primancia, residencia, loss in the middle, los que están allí en la tablita. Yo ya terminé, salvo que ustedes quieran que hagamos algún experimento, ya sea con Notebook o con Gemini. Les quisiera pasar solamente una diapositiva más, nada más que permítanme, en lo que la encuentro, escucho sus comentarios. Ok, tengo un comentario para Juan Ángel. Creo que tiene una situación común conmigo. Mi situación es que yo tengo estoy trabajando con un proyecto muy grande, una solución muy grande con microservicios y está enorme. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que la inteligencia artificial me responda de manera precisa, de manera orientada? He estado trabajando en esto. Cada IDE tiene, primero que nada, quiero reforzar, Antigravity es mejor que Windsurf. Lo he estado probando. Sí he trabajado con Windsurf y ya suspendí mi suscripción de Windsurf. Porque Antigravity tiene una mejor metodología, ¿sí? Lo que decía Samuel de que tiene el plan y que todo eso es mucho mejor. Y lo he estado comprobando. Pero bueno, regresando. Un elefante grande se come a rebanadas, se come a pedazos pequeños. En tiempos libres, de esos que no existen, pero que luego sí existen, pídele a la inteligencia artificial que analice tu sistema y de manera estandarizada vaya creando documentación sobre la misma, inteligible para la IA.
que encuentre rutas, ¿sí? En las cuales puede generar un análisis, un fix, algo. Y poco a poco ve construyendo esta documentación grandota sobre el sistema. Cada IDE tiene archivos de instrucciones. Hay archivos de instrucciones para Git, Copilot, para Windsurf y también para Cursor, que son los que usa Antigravity también. Entonces, pídele que genere esas instrucciones y que cuando tú abras el workspace, porque eso también es un secreto, tienes que saber cómo abrir workspaces. Cada vez que abra el workspace, consulte la documentación antes de hacer un análisis, etc. ¿Qué va a pasar? Que cada vez vas a ser más preciso porque va a estar teniendo conocimiento de contexto sobre tu sistema y va a probar rutas que ya tienes probadas para poder localizar información. No sé si esto te sirve, Juan, pero significa poder estar creando una documentación paso a paso, poco a poco, logrando que la IA tenga cada vez más conocimiento de tu solución, de las cosas con las que estás trabajando y siendo cada vez más precisa, más eficiente, más rápida. En mis pruebas, esta forma de trabajar tiene una eficiencia de 10 a 1. Es decir, que si ibas a invertir 10 minutos en hacer algo, ahora inviertes 1 en solucionar. Muy bien, gracias Juan Pablo por el comentario. Yo únicamente quiero cerrar con esta diapositiva que hice con Gemini, una pequeña infografía, principalmente para los que están aquí en el taller y no necesariamente sean programadores. ¿Estamos de acuerdo? Los que son programadores a lo mejor lo vamos a entender más rápido, fue parte de lo que terminó comentando Juan Pablo ahorita. Mi punto es que a veces decimos, es que la inteligencia artificial le metí un prompt y no hizo lo que yo quería. Bueno, ¿qué tal si no le pides a la inteligencia artificial que haga lo que tú quieres? ¿Qué tal si le pides a la inteligencia artificial que te enseñe a ti a hacer lo que tú quieres? Entonces, dado esto, se me ocurrió a mí un diagrama. Les va a parecer familiar a los que saben programación. En programación tenemos categorías de los lenguajes de programación. Se les llama de alto nivel o de bajo nivel. Entre más familiarizados estemos con ellos o más cercanos estén al lenguaje natural, muchas veces los lenguajes de programación se inician en el inglés, tienen muchas palabras reservadas en inglés, entonces se le llama lenguaje de alto nivel. Y en cambio un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que ya está más cerca del hardware, más cerca de los fenómenos eléctricos, de los ceros y los unos, se le llama un lenguaje de bajo nivel. Como esto es un espectro, donde no vamos necesariamente dando saltos, sino que vamos aumentando gradualmente, nosotros con la inteligencia artificial generativa le hemos agregado una nueva cadena donde ya tenemos el lenguaje natural. Tal vez no sepamos necesariamente programar, pero sí sabemos hablar, ¿no? Y entonces, entre más estructurados sean nuestros prompts, mejor lo vamos a lograr. Pero repito, cambiando el enfoque, en lugar de decirle, haz esto y aquello, lo que podemos decir es, enséñame a mí cómo hacerlo. Y la inteligencia artificial generativa se va a convertir en un puente o en un traductor que nos va a enseñar a nosotros a programar, los que no sepan programar, o nos va a enseñar a redactar, los que no sepan redactar, nos va a enseñar a analizar. Entonces, un tip así casi final, repito, para los que no son programadores, es cuando veas que un prompt te funcionó, ya, este prompt sí me funcionó y sí obtuve lo que quería, aprovecha para decirle al chat, y ahora explícame todo el proceso. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te planteaste? ¿Cuál fue el paso 1, el paso 2? Para que yo no nada más obtenga el resultado de la inteligencia artificial, sino también obtenga el beneficio de que, sí, me ahorré, como dice Pablo, lo que iba a hacer en 10 minutos, ahora lo hice en 1. Pues, ¿qué hago ahora con esos otros 9 minutos? Pues que me enseñe, porque entonces la próxima vez tal vez tenga que resolver un problema de 20 minutos
pero entonces tengo que aprender a planteárselo a la inteligencia artificial para que también se traduzca en un problema que se resuelva en 2 o 3 minutos. Entonces, muchas veces, si el resultado de la inteligencia artificial generativa me gustó, aprovecho la conversación para decirle, ahora explícame cuáles fueron los pasos, qué consideraste, porque a lo mejor yo todavía no lo estoy viendo. E incluso ya con Gemini y demás le podemos justamente hacer eso, que haga aplicacioncitas, porque sabe muy bien programar, y nosotros podemos en lenguaje natural pedirle, oye, hazme una aplicacioncita rápida aquí en el navegador que ejecute esto y esto y esto. ¿Sí? Y de esta manera nos vamos a empezar a acercar nosotros precisamente a este ambiente de la programación, aún sin ser programadores, porque cada vez que yo le pido, en lugar de pedirle la solución final, le pido mejor el proceso o incluso le pido, prográmame algo que después yo pueda reusar muchas veces. Y como ahí sí va a ser una programación determinista, si la solución me funciona, no voy a tener que estar improvisando este chat cada vez. Si la solución que me da me funciona, pues ya descargo el archivo y lo ejecuto cada vez que lo necesite. Pueden ser scripts, pueden ser interfaces de webs, pueden ser un montón de cosas. Pero mientras no explotemos ese potencial, porque inconscientemente tengo una barrera de es que como yo no soy programador, cuando una de las mejores cosas que sabe hacer la inteligencia artificial es justamente eso, la programación. ¿Por qué falla a lo mejor para redactar un correo o para un problema matemático, pero no lo hace para la programación? Precisamente porque la programación se trata de desmenuzar los problemas en una serie de pasos y que sean instrucciones que no sean ambiguas. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese mismo tipo de pensamiento y en el proceso irle pidiendo, no me lo resuelvas necesariamente, sino mejor diseñame una interfaz, ayúdame, programa algo, incluso explícame y luego ya vemos el resultado. Eso es con lo que yo quería terminar esta sesión. Espero que les haya gustado. La idea de mi infografía era justamente eso. Si se dan cuenta, el límite de la comprensión humana va disminuyendo. O sea, yo no sé de física cuántica, como a lo mejor sé de los Simpsons. ¿Por qué? Porque los Simpsons están en lenguaje natural y la física cuántica está en matemáticas, ¿no? Que es un lenguaje más avanzado. Entonces va descendiendo mi capacidad de comprensión, pero puedo facilitarme o puedo apoyarme en la inteligencia artificial, que es al revés, que es ese puente donde los LM y los modelos multimodales pueden suplir mis deficiencias y aún así dime, oye, por ejemplo, del ejemplo que acabo de dar de física cuántica, si yo no sé de eso, le puedo decir, a ver, créame una infografía sencilla para que hasta un niño de 5 años entienda las bases de la física cuántica. Y cuando yo hago eso, ya estoy utilizando la inteligencia artificial como una herramienta mucho más, con mucho más potencial, porque además ni siquiera me va a estar atrofiando. Yo le sigo pidiendo resúmenes y resúmenes y resúmenes, pues hasta voy a atrofiar mi capacidad de la comprensión lectora. Entonces tengo que cambiar, la sesión pasada hablábamos de cambiar los verbos, pues tengo que cambiar, ya no le pido resumen, pido un análisis, pido un acercamiento, pido una explicación, y en función de todas esas aristas diferentes que yo pueden mejorar mis prompts, también van a mejorar los resultados que yo tenga, no solo a mediano plazo o a un plazo inmediato, así de, este prompt me salió súper bien y la inteligencia artificial me respondió bien a la primera o al segundo intento, sino a largo plazo, a largo y mediano plazo, el efecto que yo tenga de haber usado inteligencia artificial va a ser que me haga a mí una persona más productiva, más inteligente, más estructurada en mi forma de pensamiento, con mejor pensamiento crítico, con pensamiento lógico más profundo. Y bueno, pues con eso termino yo mi taller. Espero que lo hayan disfrutado. Si no me equivoco, estamos hablando de 4 sesiones de 2 horas cada una, más o menos unas 8 horas. Y lo dejo a su criterio. Tengo todavía unos 10 minutos más. Si alguien quiere hacer un comentario final o dejar alguna pregunta final, con todo gusto estoy para ustedes, para servirles. Dejo abierto el micrófono. ¿Alguna intervención con Pablo, Renata, que hizo el favor de convocarnos a todos, incluyéndome a mí? No, agradecerte, Samuel. La verdad que a mí, por lo menos, me abriste la cabeza de una manera brutal. Ahora nos queda hacer los deberes y te agradezco porque si hay algo que tenemos valioso los seres humanos es el tiempo y que nos hayas regalado
8 horas de tu vida más el tiempo adicional, hayan sido minutos u horas que te tomó preparar esto, y con la profesionalidad que lo hiciste, es maravilloso. Si hay una forma de demostrar amor, creo que lo has demostrado de manera magistral. Así que tremendamente agradecido, Samuel, y también a todos los que participaron, a Esmeralda, a Juan Pablo, a Juan, a Gustavo, bueno, Ajax, con sus aportes también. A veces la pregunta de otro es la de uno, o la ganancia de otro le sirve a uno, ¿no? Para aprender. Así que no, muy, muy agradecido, Samuel. Pues en función de tu comentario, me acordé justamente que esta semana estuve un poquito ocupado y apenas el día de ayer les compartí el video de la sesión 3. Yo les comento que cómo estructuré esta sesión, porque hay tanto que se puede decir a nivel de código o a nivel de arquitecturas, a nivel académico, porque de hecho yo doy clases de esto, pero luego al mismo tiempo yo entendía, bueno, pero el contexto de muchos es, no, pues yo quiero usar la inteligencia artificial, no necesariamente aprender a hacerla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo lo que hice de los 3 videos previos, me descargué el script de la transcripción de cada uno, se lo pasé a un notebook y le dije, mira, yo quiero hablar de este y este tema, pero ayúdame a estructurarlo y considerar lo que ya se tocó para no repetirme, ¿no? Y por eso les decía que media hora antes generé la presentación. Pero no es como, no es de que lo diga para presumir ni decir, miren, rápido lo hice, sino de que efectivamente, si yo estaba apurado y me iba a tardar mucho en ordenar mis ideas, en cambio, si le pasé las 3 transcripciones, me ayudó a no repetir temas, a retomar lo que sí tenía que retomar, y me hizo esos diagramas que estaban en mi cabeza, y hasta dije, ay, si no me da tiempo voy a tener que abrir Paint y explicárselos así con un dibujito ahí más burdo, y que en cambio la presentación me ayudó a transmitir mejor la idea, creo yo, porque veo que no hubo preguntas. Esta parte de Lost in the Middle, primancia, recencia, quedó muy bien explicada gracias a esos gráficos. Y sí, ahí sí puedo decir, en 5 minutos ya estaban hechos con Notebook LM. Yo les invito a ustedes que el beneficio de la inteligencia artificial no sea necesariamente buscar que la inteligencia me resuelva algo, sino que necesariamente mejor me potencie a mí. Porque justo lo que la inteligencia artificial no tiene es el toque humano que yo sí tengo, pero que a lo mejor mi limitación es esos patrones que yo no puedo ver o el tiempo que me tardaría yo en ordenar mis ideas. Entonces, me ayudo de las herramientas que existen para ordenar mis ideas y yo le pongo esa parte que a lo mejor yo estuve aquí con ustedes, el tiempo que les he ofrecido, que no puede nada. Pablo, fue un placer también para mí, y de ahí en fuera, usarla, experimentar. Por eso quiero compartir con ustedes las sesiones, para quien no las vio, quien no pudo estar, pero también para que pasado el tiempo, cuando tengamos un problema, digamos, es que a lo mejor algo se me está olvidando y lo puedan repasar. Entonces, repasar, experimentar y probar una vez, 2 veces. Y en especial a Ajax, que he visto que te ha costado un poquito de trabajo, no lo dejes, sigue intentando, formula tus prompts y vas a ir mejorando. Esto es una habilidad. Esto al final es una herramienta nueva. Hace 4 años nadie sabía de esto. O sea, no pienses que yo llevo 20 años en esto. O sea, dando clases de esto, 1 año y medio. Tomé mi maestría 2 años. Pero antes de eso, pues ni siquiera existía, ¿no? Entonces, por ahí estábamos comentando la semana de unas vacantes que vimos y decían 7 años de experiencia en LLMs. Hay solo como 5 personas en todo el mundo que tienen ese nivel de experiencia, ¿no? Porque son cosas totalmente nuevas, muy recientes. Todos tenemos que ir aprendiendo y ir mejorando estas habilidades. ¿Alguien más? ¿Alguien quiera comentar algo más? Yo agradecerle mucho, hermano. Desafortunadamente, bueno, tuve muchos desafíos en este mes y el anterior, y en consecuencia no me di cuenta de enriquecedoras clases que usted está dando hoy. Gracias a Dios, bueno, me uní. Estoy estupefacta porque yo peleo mucho con mi esposo de que yo ya soy bueno, tengo 60 y tantos, entonces no me llamaba mucho la atención la inteligencia artificial porque decía, dejas de pensar, dejas de razonar, pero ya con toda la situación que usted está exponiendo, estoy entendiendo perfectamente que no es eso, sino que es el que sepamos aplicarlo. Mi esposo todo lo que quiere saber, nada más lo pregunta y ya se queda ahí. Más sin embargo, no hay ese análisis de poder decir esto es verdad o hasta aquí sí sirve o hasta acá no lo es.
porque como bien también señalaron, está sesgado todo esto y ahí es donde entra la inteligencia humana para poder dislucidar cuál sí me sirve, cuál no y hasta dónde está correcto. Y pues por eso yo le agradezco muchísimo. Ojalá que sí nos pueda, bueno, por lo menos a mí compartir la clase, no sé de qué medio podría ser. Y yo lo Si me escuché, perdón. pone de una vez en el chat su correo electrónico, le hago llegar las 3 anteriores y esta semana cuando suba esta, la comparto también con todos. Entonces no se malita, vaya dejándome en el chat su correo electrónico y yo le hago llegar los 3 videos de YouTube de las 3 anteriores para que complete, porque hoy fue el cierre, pero no, las 3 anteriores vimos bastante información. Claro que sí. Y bueno, pues sí, agradecerle y ahora entiendo por qué hace tan excelentes intervenciones también cuando estamos en el grupo de Miércoles del Conocimiento. Tan joven y Gracias. también preparado. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más o ya cerramos? Ustedes me dicen, sigo esperando ahí en el chat, por favor. Hermano, si me permite, quiero Claro. agradecerle mucho porque igual que la hermana Roma, tenía pues muchas ideas erróneas acerca de lo que es la IA y incluso criticaba a mis hijos de que la utilizaran. Uno tiene 25 y otro 27 años, entonces ellos la utilizan hoy en día mucho y a mí se me imaginaba que el usarla era dejar de razonar, dejar de pensar por sí mismo, etcétera, pero con todo lo que aprendí con usted, pues ya veo la inteligencia artificial de diferente manera. Sí, en Ahora sí alguna de las que sesiones esto lo es que les una ayuda comentaba. que, bueno, más bien la IA, si se sabe utilizar, aprendí que puede transformar nuestro tiempo y mejorar, hacer más útil todo. De hecho, había por ahí una pregunta ahí medio en el tema de la moral, decían, ¿se puede hacer la tarea o no se puede? Y yo les decía, es que no es de que la puedas o no la puedas hacer, es de que si una tarea se puede resolver con un simple chat, entonces desde la tarea está mal planteada, ¿no? Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es aprender a diferenciar. Si yo metí el prompt, me salió algo, lo copié, lo pegué y mandé esa tarea, pues sí, es pésimo. O si le batallé, iteré, le volví a preguntar, revisé y le dije, estás mal en esto. O sea, eh, al final es un esfuerzo cognitivo. Y la otra gran ventaja es que la inteligencia artificial nunca te va a juzgar por no saber o entender algo. Te puedes pedir 20 veces, a ver, vuélveme a explicar. A ver, no soy nuevo en este tema, explícamelo. No me quedó claro, explícamelo como alguien de 10 años. Ah, sigo, no, entonces mejor explícamelo como alguien de 5 años y no te va a juzgar. Esa paciencia que en algún momento a algún profesor se le puede agotar, decirle, oye, no te explico por veces, la inteligencia artificial no. Dice, perfecto, te lo simplifico más, te pongo otra analogía, te pongo otro ejemplo, y lo sigue intentando. Entonces, ahí va la cosa realmente, no es usarla, sino cómo usarla. Muchísimas Además, hermana Roma, ya vi su correo, en un ratito le comparto las cosas. Bueno, Samuel, desde ya agradecido por la invitación y por tus palabras, la verdad que me gustó muchísimo participar. Desde ya, muchísimas gracias. De nada, fue un placer. Creo que también, Juan Ángel, nada más estuviste en la de hoy. Si me compartes tu correo, te hacemos llegar o ahí, si quieres, mediante Pablo, te hacemos llegar las pasadas y también esta, porque también se está grabando. Está Yo por terminar. ya te pasé el correo de Juan al chat de WhatsApp, Samuel. Ah, perfecto, muchas gracias. Mi tiempo ya se me acaba, porque tengo que retirarme. Doy otras clases en otra universidad, tengo que trasladarme. Por eso es que vieron que ponía yo temporizadores, pero si nadie más quiere comentar algo para cerrar aquí, dejar la grabación y retomamos por ahí. También les dejo mi número de telefónico a quien no lo tenga, por si me quiere escribir, déjenme escribirlo aquí en el chat. Muchas gracias, Samuel. Tenemos mucho que hacer. Sí, esto que Aprender dimos, y enseñarla. sí, esto que dimos aquí fue con toda confianza. Si alguien ya desea una asesoría personal y todo, ya me habla y vemos, nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Muy Nos bien, vemos muchas pronto. gracias. Saludos a todos, gracias, adiós. Saludos y gracias. Gracias. Hasta